El tema que nos convoca en este caso y que vamos a hablar en estas semanas es el tema del chiste. El chiste es un tema trabajado por Freud en un texto de 1905, ¿sí? Un texto de principios de lo que fue su teoría. Piensen que la interpretación de los sueños es del 1900 y el chiste y su relación con lo inconsciente es de 1905. Así que es un texto que está ahí nomás, y sin embargo es un texto muy poco trabajado en general, bueno, supongo que porque hay varias cuestiones. Una tiene que ver con la traducción, ¿no? Hay una cuestión con la traducción del alemán que tiene que ver con el Witz. En alemán se dice Witz a lo que es el chiste, ¿no? Pero en realidad Witz tiene como muchas acepciones y no necesariamente es, por ejemplo, lo cómico, ¿no? Uno piensa en el chiste y piensa en la gracia, pero en realidad a lo que apunta Freud no tiene que ver solo con el chiste como algo gracioso, sino con una estructura, ¿no? Una estructura de discurso. Que de esas cosas es de las que vamos a hablar y que dificultan mucho a veces la traducción del alemán al español y a otros idiomas. Y en algunas traducciones puede quedar medio reducida una idea que es mucho más amplia, ¿no? Y que por la época en la que la escribió estaba muy vinculada con la cuestión de los sueños, ¿no? Digamos, hay como muchas analogías en el libro entre los sueños y el chiste, ¿no? Con respecto a la estructura. Vamos a ir hablando un poco de eso a lo largo de los encuentros. Y como les decía, es un texto muy poco, no es un texto muy divulgado, el del chiste y su relación con lo inconsciente, es más bien un texto como un tapado, podríamos decir, como un texto poco visitado, ¿no? En general porque uno quiere hacer de su práctica algo serio, ¿no? Ningún psicoanalista va a querer decir, soy famoso por contar chistes, ¿no? Lo cual sería perfectamente freudiano, pero no sé si sería lo más serio de cara a los pacientes y a los demás. Pero bueno, mientras van ingresando otras personas, quería entonces contarles que hoy vamos a hablar del Día de la Marmota. El Día de la Marmota es un peliculón absoluto. Otro tapado, una película con una profundidad tremenda y una película que tiene como un mensaje que no se termina de escribir, ¿no? Yo la miro una y otra vez y hay algo que lo vuelvo a vincular con otra cosa y siempre tiene algo más para decirme la película. Medio alucinatorio lo que digo, pero es un poco así. Me gustaría arrancar el curso. Yo ya les mandé los recortes, así que quizás alguien ya los vio. Pero cuando estaba preparando el curso, un amigo mío, Martín, me dijo, che, ¿estás haciendo un curso sobre el chiste? Mirate esta publicidad, me dijo, ¿no? Y yo miré la publicidad y la verdad es que la publicidad me pareció genial. Vamos a arrancar viendo una publicidad que es una comedia, ¿no? En la cual se imaginan un mundo en esta publicidad donde los chistes son comercializados, ¿no? Entonces, la pregunta que plantea la publicidad es una publicidad de fiambre, ¿no? Con todo el vínculo con la muerte que eso puede tener. Es una publicidad de fiambre donde lo que plantea la publicidad es cuál es el precio de un chiste, ¿no? ¿Cuál es el precio de un chiste? Hoy en día hacer un chiste sale tan caro. No puedo. Que es un lujo que muy pocos se pueden permitir. Buenos días. Bienvenida, ¿en qué podemos ayudarle? Venía a comprar un chiste. ¿Es para una ocasión especial? Hombre, hacer un chiste no es algo que uno pueda permitirse todos los días. Cierto. Acompáñenos, por favor. Aquí tendríamos la sección de bodas, cenas de empresa. Aquí entramos en tema funerales. Estos salen carísimos. No llevéis merienda, que ya tenemos fiambre.
Me lo llevo. ¿Chistes de exhumaciones tienen? Es que este año ha salido muy bueno el género y ya se han agotado. Vaya, espero que al menos los chistes sí que sepan dónde meterlos. ¿Esto cuánto cuesta? ¿Un chiste sobre la monarquía y siendo periodista? Hombre, el empleo lo pierde seguro. Eso es mucho. Señor, piense que los chistes sobre feminismo salen muchísimo más caros. Carta de noche directamente puesta. ¿Vamos a ver? ¡Sí! Pero ¿cuántas cuotas me quedan por pagar? Es que me vais a arruinar. Señor Bodegas, yo creo que el cálculo está bien, pero si quiere lo vuelvo a mirar. Estáis muy subiditos estáis. Queríamos llevar estos chistes de payo. Ole. Lo de ese muchacho. Hola, guapo. ¿Qué tal? Lo voy a pagar yo. ¿Puedo pagar en oro? Muchísimas gracias. Nada, espero que vuelva pronto. Un placer, de verdad. Ni caso, son los ofendiditos. Ya se les pasará. Disculpe, pero este chiste no se puede devolver. Está perfectamente, lo que pasa es que le ha dado un mal uso. Usted ha querido mandar el meme de este chico también criado al grupo de WhatsApp de amigas salerosas, pero se ha equivocado y le ha enviado a amigas salesianas. Es que tenía que haberlo probado antes. Se abre el telón y... Bueno, un 5% de aceptación. Ya sé que no parece mucho, pero tal y como están las cosas, le digo yo que es un datazo. Yo quería un chiste sobre discapacitados. Hombre, en su caso le sale gratis, señor Lange. Uy, muchas gracias, hijo. Quisiera comprar un chiste porque voy a hacer una campaña de publicidad para esta Navidad. ¿Un chiste en una campaña de publicidad? Sí. Se la retiran seguro. Vaya, ¿Porque la suya de qué es? ¿me permite? ¿Es usted reincidente? Bueno, sí. Pues si se le atraganta la campaña, le puede dar un poco de lo suyo para quitar el mal sabor de boca. Todo esto está muy bien, pero necesito algo más heavy metal. Heavy metal. Me encanta. ¿Pero qué precio tiene esto? ¿Renunciar a lo que somos? Bueno, es una publicidad muy interesante, una publicidad española que tiene muchos chistes de internos, ¿no?, del país, pero que plantea una cuestión muy interesante, ¿no? Una cuestión que a mí me pareció como que me ordenó las ideas, ¿no? Vieron que hay una serie de chistes que se venden como en la mesa de venta, ¿no? Chistes de funerales, chistes de casamientos, ¿no? Chistes de empresa, y bueno, van recorriendo los distintos tipos de chistes y hablando de cuál sería el precio, ¿no? Entonces un señor discapacitado pregunta, bueno, ¿cuál es el precio de hacer un chiste por discapacidad? Y para usted no tiene precio. Pues claro, no tiene costo en el sentido de que no lo puede hacer tranquilamente. Y bueno, van ahí distintas cosas. Hasta que a mí lo que me llamó mucho la atención es el final de la publicidad, cuando la señora dice, deme el chiste más costoso que tenga, ¿no? Deme el chiste más caro, ¿no? Quiero lo más heavy de todo, ¿no? Entonces la llevan a la bóveda, en la bóveda entran al fondo de todo y le muestran un chiste, ¿no? Este es el chiste más caro que tenemos. Y la señora le pregunta, ¿pero esto cuánto cuesta? Y le dice, ¿renunciar a lo que somos? Y el señor le dice que sí, ¿no? Yo sé que ahora no tiene mucho sentido lo que voy diciendo, pero el objetivo de la charla de hoy es entender esto, ¿no? Que el chiste, el precio del chiste, de la gracia, es renunciar a lo que uno es, ¿no? Está bien que no tenga sentido ahora, pero la idea es que lo vayamos viendo a partir de la película. Lo voy dejando ahí. El Día de la Marmota. Lo vimos la mayoría de todos, ¿no? ¿Vimos el Día de la Marmota? ¿Quién no la vio? ¿Alguien no la vio? Si no, puede chatear. Ahí alguien no la vio, así que bueno. Acá tuvo otro título, Nazareno. Sí, Hechizo del Tiempo. Hechizo del Por las Tiempo dudas. se llamó acá. Una película con Bill Murray y Andy McDowell. Andy McDowell. Sí. Gracias, ya sabías que no me iba a acordar el nombre. Una película muy buena, muy interesante, que tiene esta doble dimensión, ¿no? Por un lado es una película muy fácil de ver, muy liviana, y al mismo tiempo entrega todo el tiempo un sentido mucho más profundo a medida que uno lo va analizando.
Hay muchos textos con respecto a la película, muchos textos muy interesantes, pero nosotros lo que vamos a hacer es hincapié con respecto a la cuestión del humor, ¿no? Y vamos a ver una serie de recortes que nos permiten ir avanzando con respecto a de qué hablamos cuando hablamos del chiste y a qué nos referimos con el costo que el chiste tiene, ¿no? El costo, el precio de un chiste, ¿no? Vamos por lo primero, entonces. Voy a compartir pantalla. Bueno, El Día de la Marmota o Groundhog Day es el título original. Acá se tradujo como Hechizo del Tiempo. Es la película que vamos a charlar hoy. Bueno, esto es lo que les decía antes, de que abajo a la izquierda dentro del Zoom se pueden desmutear, si les hace falta desmutearse, y tienen el chat para chatear, si quieren escribir algo y por ahí no pueden desmutearse por algún motivo, que hay ruido o lo que sea que fuera, ¿sí? Bueno, esto ya se los conté, que lo que vamos a ver a lo largo de estas 4 clases tiene que ver con la temática del chiste en una serie de películas, con la finalidad de investigar desde el psicoanálisis sobre la verdad subjetiva que se pone en juego a través del humor, ¿sí? Vamos a charlar un poco de qué pasa subjetivamente a través del chiste, ¿no? A través del chiste. Esto es lo que vimos recién de la publicidad de Campofrío. Y esta sería como una definición para arrancar con el tema del chiste, ¿no? Como un primer acercamiento, ¿no? Esta es una frase de Freud, la leo igual. Entonces, el chiste nos depara inequívoco contento al pasar de un círculo de representaciones a otro distante, mediante el empleo de la misma palabra o de otra parecida. Esto es lo que quiere decir Freud. Esta es una frase de Freud del texto de 1905 que le comentaba. Esto es muy simple, ¿no? Yo cuando estudiaba psicoanálisis me decían, esto es como el chico que está con una chica en el umbral de su casa y le dice, ¿querés pasar a mi cama? Digo, a mi casa, ¿no? En ese desplazamiento, ¿no? Que es medio como ahí lindante con el lapsus, ¿no? Se genera un paso de gracioso que lo que hace es unir dos cosas que aparentemente no tienen un vínculo, pero que cuando se las cruza se genera algo, ¿no? El placer del chiste, el placer de chiste que provoca ese cortocircuito. El cortocircuito se refiere a cruzar dos cosas que aparentemente no tienen una relación, pero que están vinculadas, parecerá tanto mayor cuanto más ajenos entre sí los círculos de representaciones conectados por una palabra, cuanto más distantes sean y, en consecuencia, cuanto mayor resulte el ahorro que el recurso técnico del chiste permita. Esto quiere decir varias cosas, ¿no? Primero, que en el chiste lo que tenemos son dos caminos de representaciones que van por vías distintas, ¿no? Cama y casa, ¿no? Son dos vías distintas de palabras, ¿no? Que, sin embargo, se produce un cortocircuito ahí cuando se cruza ambas, ¿no? Entonces, el ingenio, y esto es por ahí a lo que remite más la palabra el Witz, ¿no? El Witz de que decía Freud, el ingenio es cómo esas dos cadenas de representaciones se cruzan, ¿no? De qué manera se cruzan esas representaciones hace al ingenio del Witz, ¿no? Eso es lo que genera una risa, ¿no? Lo que genera esta sensación de poder cruzar dos cosas que aparentemente no tenían un vínculo, pero lo tienen a partir del chiste, a partir del ingenio, ¿no? Eso es la ideación del chiste, ¿no? La ideación de la gracia, el Witz sería, es lo que de alguna manera genera este efecto, ¿no? Un efecto, como decía Freud, de satisfacción, ¿no? Uno se satisface con la cuestión del chiste porque
relaja las resistencias, ¿no? Porque alguien por ahí puede asimilar a través de un chiste algo que si se lo dijeran de forma seria no lo podría asimilar, ¿no? Porque uno puede encontrar en ese cortocircuito, en esa palabra, en ese cruce, ¿no? Algo que lo representa en el cortocircuito, es decir, en ese lugar donde no hay una lógica narrativa de la lógica aristotélica clásica, sino que hay una lógica de lo imposible, ¿no? De dos cosas que no se tendrían que cruzar, pero se cruzan, ¿no? Entonces, por ahí anda el chiste, ¿no? Por ahí, de alguna manera, es el primer acercamiento que podemos hacer a esta cuestión de qué hablamos cuando hablamos de un chiste. Hablamos de dos cosas que se cruzan y que no necesariamente pertenecen a la misma cadena de representaciones, aunque hay algo que las une, ¿no? ¿Cómo se las une? El ingenio para unir esas dos cadenas de representaciones es justamente el ingenio, la gracia, el witz, el chiste, ¿no? Pero el chiste como lo ingenioso del chiste. Ahí radica, ¿no? Ahora bien, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver que la gracia, ¿no? Esta forma de poner al servicio de lo cómico al discurso, supone una satisfacción pulsional, ¿no? Y esa satisfacción pulsional va cambiando, ¿no? Va cambiando en el personaje de Bill Murray a lo largo del Día de la Marmota, que es lo que vamos a ver hoy, y nos va a permitir ir viendo distintos aspectos de la cuestión del chiste, ¿no? E ir entrando en el tema, ¿no? Como vamos a ver al principio de la película, no hace falta que yo les diga mucho. La película se trata de Bill Murray, que es el señor de Weatherman, el señor del tiempo, el que presenta el tiempo en el noticiero, que lo mandan a cubrir un día que se llama el Día de la Marmota, en el cual, según la festividad, sale la marmota de hibernar y le indica al pueblo si va a terminar el invierno o si van a haber 6 semanas más de frío. Entonces, hay como toda una festividad que se llama Groundhog Day, que gira alrededor de esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver son 3 recortes, ¿no? Que nos van a permitir hacer un recorrido que nos muestran cómo evoluciona el vínculo de Bill Murray con su productora, ¿no? Andie McDowell, como muy bien señalaba Ana Paula. Tawny, this is Phil Connors. So long. Okay, we'll try it again without the sarcasm. We got it. Bueno, ¿qué acabamos de ver? Acabamos de ver un Bill Murray en un primer momento que llega a este pueblo y llegan a estar en la puerta del hotel del pueblo, digamos, y él dice, no, yo no me puedo quedar acá, esto es una bolsa de pulgas, por favor, no. Y ella le responde, bueno, sí, tenés un hotel acá a la vuelta, ¿no? Y él va y se queda en otro hotel, ¿no? El chiste de toda la película es que esa mañana que él se despierta, que suena el despertador a las 6 de la mañana, se repite hasta el infinito, ¿no? Entonces todo lo que vemos a lo largo de la película es cómo ese día se repite, se repite, se repite, hasta que el que deja de repetirse es él, ¿no? Entonces, cuando vemos, o mejor dicho, cuando hablábamos antes de la cuestión del chiste, y decíamos que el chiste tiene una satisfacción pulsional, ¿no? Eso quiere decir que cada sujeto pone a lo chistoso
al servicio de su propia satisfacción, ¿no? Entonces, este Phil que llega al pueblo, ¿no? Cuando él llega en este primer momento, está en una posición muy narcisista, ¿no? Una posición de satisfacción de él mismo, una satisfacción que tiene que ver con ser el centro, con que los otros son unos pueblerinos subdesarrollados, ¿no? A los que él está condenado a ver año tras año para hacer la misma nota una y otra vez, ¿no? Entonces este desprecio, ¿no? Este desprecio que narcisísticamente él tiene con respecto a los demás, que no solo se ve con los del pueblo, sino también se ve especialmente con Andy McDowell, pero también con el camarógrafo y la gente que trabaja con él, se pone en juego a la hora del chiste, ¿no? A la hora de pensar cómo realizar este cortocircuito entre una cosa y otra que no tienen nada que ver. Por ejemplo, Andy McDowell, yo les dije, le dice, bueno, no te preocupes, no tenés que dormir acá, te podés ir a un bed and breakfast que es muy lindo, que te alquile para vos, ¿no? Y él dice, muy bien, vos cuidás el talento, le dice. Sí, sí, cuidás el talento es el mismo, ¿no? Le dice, bueno, ¿cómo dice? Haría lo que fuera para eso, dice Andy McDowell. ¿Y él qué le dice? Le responde, bueno, ¿me podrías ayudar con mi movimiento de pelvis? ¿No? Haciendo ahí un desplazamiento con respecto a lo sexual, ¿no? Le está diciendo de una forma muy ingeniosa, pero al mismo tiempo muy despreciativa y poniendo al otro en el orden del objeto, que se quiere acostar con ella, ¿no? Entonces ahí tenemos como el primer esbozo de un interés de él con respecto a ella, que es un interés que tiene que ver, insisto, con el orden del narcisismo, porque no es un interés que toma al otro como un sujeto, sino que es un interés de, bueno, podés satisfacerme mis necesidades, ¿no? No es, podemos jugar a los movimientos de pelvis, ¿no? Es mi movimiento de pelvis, vos ayudame, ¿no? Entonces ya vemos ahí que la forma de la gracia, la forma del beats, la forma de cruzar los dos cables, ¿no? Movimiento de pelvis y haría lo que fuera para ayudar al talento, tiene un sentido. El sentido es un sentido pulsional, en el sentido de, me repito, lo que quiero decir es que está al servicio de un tipo de satisfacción, ¿no? Que es una satisfacción del orden narcisista, ¿no? Del orden de el yo, del orden de la completud, etc. Después, este desprecio que él siente por los pueblerinos se ve muy claramente cuando él, se va al hotel, se va a dormir, al otro día se despierta, baja y tiene una charla con la señora que es la dueña del bed and breakfast, y le dice, bueno, acá está el café, ¿no tendría un espresso, un cappuccino? Y la señora como que no entiende muy bien, y él la trata como de ignorante, ¿no? Le dice, no sabe deletrear eso, ¿no? Y ella le hace como una pregunta sobre el tiempo, y que era lo que circulaba en ese momento porque es el día de la marmota, y él le empieza a responder de una forma muy soberbia, con tecnicismo, con respecto al clima, ¿no? Y le dice, bueno, ¿pero usted quería hablar del clima o quería hacer una charlita así nomás? Y ella le dice, no, una charlita, le estaba preguntando cómo andaba, ¿no? No era tan difícil tampoco. Pero él siempre dice las cosas de una forma muy graciosa, que te hace reír. Pero, insisto, en la risa hay algo que es del orden en lo cómico, hay algo que es del orden de el desprecio, ¿no? El desprecio por el otro y una autopercepción superlativa, ¿no? Vieron que él se llama a sí mismo el talento, ¿no? Tenés que cuidar el talento, estoy hablando de él. Me da risa, lo digo, me da risa. Y después hay un momento que a mí me parece muy interesante, que es cuando él hace, ¿vieron cuando hace la nota? Hace una nota en un momento. Esperen porque me tapa. En un momento, él
tiene que hacer el copete para el noticiero, y acá se pone en juego muy claramente cómo él se comporta, ¿no? Y podemos ver que el último copete que hace después que sale la marmota es un copete muy irónico, donde él dice, bueno, me siento muy contento de estar acá en Punxsutawney y que la gente acá que es muy buena y qué sé yo, y lo dice con un tono de ironía, ¿no? Entonces notamos también en esa ironía con la cual él le habla a la cámara que hay un desprecio, ¿no? Un desprecio con respecto al otro. Perdón que repita lo de desprecio, pero me parece que es lo que más captura la postura de él. Y hay una frase de Freud muy interesante que habla con respecto a esto de la ironía, ¿no? Dice, me refiero a la ironía que se aproxima mucho al chiste y se incluye entre las subvariedades de la comicidad. Su esencia consiste en enunciar lo contrario de lo que uno se propone a comunicar al otro, ¿no? Entonces él dice, bueno, estoy muy contento de estar acá, y en realidad lo que está queriendo decir es, esto es un embole, me quiero ir a mi casa, ¿cuándo me puedo ir? ¿No? Lo que pasa es que, claro, solo captura el sentido de esa ironía Andy McDowell, ¿no? Que como ven en la imagen le repite, bueno, ¿querés repetir el copete pero sin ser sarcástico? ¿No? Entonces el sarcasmo es una forma de ironía, y es una forma de ironía que tiene que ver con poner el humor al servicio de lo mortífero, es decir, de la desvalorización del otro, ¿no? De utilizar el ingenio para hacer el chiste, ¿no? El ingenio de la comedia. Hablábamos del ingenio como la posibilidad de decir algo gracioso. El ingenio al servicio de, insisto, algo mortífero, algo que toma al otro como un objeto, ¿no? Al servicio de un entorno funcional a él, ¿no? Un entorno funcional a él. Insisto, con esto, lo que nosotros vemos es cómo él toma al otro como objeto del chiste. Es decir, en todo chiste hay como elementos, ¿no? Por un lado está quien enuncia el chiste, hay alguien que está haciendo un chiste. Por otro lado hay un objeto del chiste, ¿no? En este caso, Phil, que es el personaje principal, toma por objeto a la gente del pueblo, a la chica que es la productora, ¿no? Que toma a estas personas como objeto del chiste. No sé, para darles otro ejemplo, en el caso típico del stand-up, cuando están los comediantes suelen tomarse a sí mismos como objeto, ¿no? Entonces dicen, me levanté hoy a las 9 y estaba haciendo el desayuno y me di cuenta que feliz cumpleaños es igual que el payaso Plin Plin, no sé, ¿no? Entonces, cuando los sujetos se toman a sí mismos como el que enuncia se toma a sí mismo como objeto, bueno, es otra cosa. Pero lo que quería remarcar es que hay un tercero, ¿no? Está el que enuncia, está el objeto, ¿sí? Del chiste, como antes se hacía chiste de gallego, no sé, cuando yo era chico se hacían chistes de gallego, ¿no? Está el objeto y está el tercero, ¿no? El tercero es fundamental, porque el tercero es el que juzga si eso es gracioso o no, ¿no? Y lo que está juzgando el tercero, y esto es muy importante, no es solo si el chiste es ingenioso o no, sino que a veces de forma más consciente o a veces de forma más inconsciente, lo que se está juzgando, el tercero que juzga si eso es gracioso o no, lo que está juzgando es la verdad pulsional que está en juego. Entonces él hace un montón de chistes, pero Andy McDowell se ríe por cortesía, no se ríe porque verdaderamente le genera gracia, ¿no? Es esta cuestión del tercero, de quien juzga si algo es gracioso o no, es justamente lo que está en tela de juicio hoy, ¿no? Después vamos a hablar más de esto, pero justamente lo que hay mucha intolerancia es a la descarga pulsional que implica un chiste, ¿no?
ya todos sabemos que, no sé, el chico de los Pumas, que era el capitán de los Pumas, que contaba chistes por Twitter sobre su empleada doméstica, ¿no? Entonces, lo que juzga la gente no es el ingenio del chiste. Lo que se juzga es la descarga pulsional que, insisto, tiene que ver con lo mortífero en el sentido que trata al otro de una forma denigrante, ¿no? Que es lo mismo que hace Phil en la película, ¿no? Que es ir a un pueblito porque él es el señor de la cadena que cuenta el tiempo en el noticiero, e ir a este lugar de gente deficiente, ¿no? Que es como él se comporta, bueno, me toca venir al zoológico con toda esta gente él diría unos rednecks, no sé cómo lo llamaría, y bueno, voy a hacer que pase este día rápido y me voy. El problema es que el día no pasa rápido, sino que el chiste de la película es que ese día se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, ¿no? Qué fantástico, es una idea sensacional. Pero esta idea de que el día se repite y se repite y se repite, obviamente tiene un efecto en él, ¿no? Porque se despierta el otro día, primero no entiende, o sea, no entiende por qué está pasando, por qué están hablando lo mismo en la radio y ahora tengo que ir a cubrir esto de vuelta. Primero se sorprende y después empieza a tratar de interactuar, tratando de que algo pase, ¿no? De que algo pase ahí en el pueblo y de despertarse el otro día y que sea el día siguiente, y se da cuenta que no puede, ¿no? Y en un momento, ¿no? Él, bueno, dice, medio que se resigna a la situación y dice, bueno, si puedo hacer cualquier cosa, voy a hacer cualquier cosa. Entonces empieza a sacar provecho, un provecho, insisto, narcisista del entorno, y empieza a manipular a la gente, ¿no? Entonces se da cuenta que si aprende cosas, por ejemplo, hay una chica todas las mañanas, una chica de su edad, que toma el café ahí en el bar, entonces un día va y le pregunta, bueno, ¿quién sos? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? Patatín, patatán, ¿no? Le pregunta un montón de cosas, y bueno, vuelve al otro día y le dice todas esas cosas para poder acostarse con ella, ¿no? Entonces, ese día tiene sexo con esa chica que estaba en el bar, ¿no? Y empieza así a jugar con su entorno, y de a poco dice, bueno, no se vincula con esto directamente, pero después de un rato lo vemos que se decide a, bueno, voy a conquistar, ¿no?, a Andy McDowell, que es la chica por la cual él sentía una atracción, sentía un deseo. Entonces empieza a hacer todo un trabajo de aprender cosas sobre ella, saber dónde estudió, qué hizo, qué cosas le gustan, qué cosas le interesan, qué esperan de un hombre, ¿no? Qué le gustaría que le dijeran, en qué momento, cómo interactuar para poder estar con ella sexualmente, ¿no? Lo cual es algo muy interesante por muchos factores, pero que tiene mucha pregnancia con respecto a la forma en la cual él se acerca y lo que pasa entre ellos, ¿no? Entonces, para avanzar, me gustaría que viéramos el siguiente recorte, que es un recorte que muestra, bueno, cómo es este intento que él tiene de estar con ella, ¿no? Y cómo se produce algo que insisto, sigue en lo asimétrico, ¿no? Él es el que tiene el conocimiento, el que sabe, el que qué sé yo, y el otro es un problema, un escollo, ¿no? Algo a resolver. Así que bueno, les paso el segundo recorte. Stop it. Nada, en este último recorte entonces lo que vimos es estos intentos que él tiene de poder estar con ay, ¿cómo se llama la chica en la película? Me olvido. Bueno, no importa.
con Andy McDowell. Entonces vemos que él intenta, ¿no? Y aprende todo el universo de Andy McDowell, sí, pero no logra poder estar con ella, ¿no? Y lo que vemos es algo muy interesante, porque a lo largo del día, cuando transcurre el día en el que están juntos, ¿no? Él tiene su gracia, podríamos decir, dentro de este chiste, ¿no? Dentro de este chiste, dije, dentro de este curso. Dentro de este curso podríamos decir que tenía su gracia a lo largo del día. Cuando llega la noche, ¿no? Es decir, cuando se va acercando el momento de llegar al hotel, de que él la invite a pasar, de que ella pase y que él intente que estén juntos sexualmente, es decir, cuando se empieza a develar, cuando se empieza a mostrar la verdad pulsional que está detrás de esa gracia que él tiene, se llama Rita, dice gracias Fer, genial. Bueno, cuando se devela la verdad pulsional de Phil, que no es otra que la de acostarse con Rita, ella se da cuenta. Tuc dice, acá está el truco, ¿no? Te aprendiste un montón de cosas, llamaste a mis amigos, te dijeron todo lo que a mí me gustaba para hacerme toda esta tramoya de acostarte conmigo. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta ahí es que él ya no está en el orden de la ironía, ¿no? O en el orden del sarcasmo. Él está directamente en el orden de la farsa, ¿no? Es una farsa lo que él hace. La farsa es una forma de comedia, ¿no? Entonces él sostiene una farsa a lo largo de todo el día, apoyándose en una mentira y exhibiéndose eventualmente cuando ella lo rechaza, ¿no? Porque ella siempre lo termina rechazando. Está esa secuencia muy buena que ella le hace pa, 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 pa. Yo silencié, Carlos, disculpa, porque entraba el sonido de vuelta. Entonces, cualquier cosa, si querés hablar, te desmuteás. Entonces, lo que nosotros vemos es que él está en una posición, insisto, narcisista, ¿no? Una posición narcisista, ¿por qué? Porque él niega la posibilidad de toda falta de su universo, ¿no? La falta no existe. Se trata simplemente de aprender. ¿Vieron que ella le pregunta? Bueno, un día así no se puede planear, le dice ella. Y él le dice, sí, en realidad se puede planear, solo hace falta mucho trabajo, ¿no? A lo que me refiero es que él todo el tiempo niega la falta, ¿no? Y todo el tiempo se apoya en una posición de completud, ¿no? De poder ser el que logra lo que quiere, lo que sea que quiere, ¿no? Y que, paradójicamente, encuentra un límite con Rita en esto, ¿no? Encuentra un límite a lo que no puede, ¿no? Entonces con Rita no puede. O sea, su gracia no le causa gracia a Rita, ¿no? O sea, su forma, su wits, ¿no? No es graciosa para ella. Entonces, ante eso se queda impotente. Impotente es la palabra, ¿no? Porque ya no sabe qué hacer. Una vez que aprendió todo, vieron que en el recorte empieza a perder la paciencia. Entonces quiere repetir cosas, que ella se tropieza y él se hace el que se tropiece y se tira, ¿no? Intentando repetir algo que no está pasando ahí, ¿no? Entonces, cuando se encuentra con que no puede estar con Rita, con que no importa lo que él haga, ella le va a dar una bofetada, una bofetada, una bofetada, se encuentra con algo que le marca un límite en el orden de la sexualidad, ¿no? No todo se puede, no importa cuán narcisista seas, ¿no? No importa cuánto dinero tengas, ¿no? No importa cuánta fama tengas, no importa cuánto sepas del otro. Cuando no todo es posible, ¿no? Cuando el sujeto entiende que no todo es posible, se abre otro universo,
¿no? Que es lo que normalmente se llama como madurar, ¿no? Cuando él entiende que no puede hacer todo lo que él quiera, cuando todo lo que a él se le ocurra no puede plasmarlo por el mero hecho de su voluntad, ¿no? Que es la primera tendencia que tiene cuando se da cuenta que está en este día que se repite, ¿no? Él dice, yo estoy acá, entonces voy a hacer todo lo que quiera, ¿no? Hay un día que come muchísimo, ¿no? Bueno, da para mucho la película. Pero lo que nosotros percibimos es esto, es este límite, por un lado en la sexualidad, y que de alguna manera lo empuja a otra cosa distinta, ¿no? Porque a medida que avanza la película, él empieza a charlar con Rita con respecto, bueno, dice, ya está, yo con esta chica no voy a poder acostarme, vamos a ser amigos. Entonces se reencuentra con ella y empiezan a charlar como el amigo que sabe que está en la categoría de amigo con esa chica que nunca le va a dar bola, ¿no? Y en una de esas charlas ella le dice, bueno, pero él le cuenta la verdad, le dice, no, mira, lo que pasa es que estoy atrapado en este día y todo se repite, y empieza a contar detalles de ella, de toda la gente. Ella le dice, bueno, pero por ahí no es todo tan malo. Por ahí todo esto que está pasando no es algo negativo, ¿no? Tenés que encontrarle la vuelta. Y ahí él, de alguna manera, son progresivos los cambios que va teniendo, pero esto que encuentra de la limitación en Rita lo lleva a empezar a ver las cosas distinto, ¿no? Y hay una secuencia muy interesante en la cual él se da cuenta que hay un vagabundo en el pueblo que muere ese día, ¿no? Entonces empieza a pensar qué puede hacer para que no se muera el vagabundo, ¿no? Entonces le dice, bueno, lo agarra a la mañana, le dice, vamos a comer. Y le da, no sé, 10 platos de comida, le paga una habitación para que esté en un hotel y qué sé yo. Lo tiene en toda la comodidad y el vagabundo se muere igual, ¿no? Llega un momento del día que se muere, ¿no? Se muere, ¡pum!, se acabó. Y entonces no importa lo que él haga por el vagabundo se va a morir igual, ¿no? Rosana dice, en algún punto Rita le pone un límite a su narcisismo, y que la ficción de hacerse el interesado, averiguar por ella, etcétera, para conseguir algo, no lo desplaza de su posición narcisista. Exactamente lo que dice Rosana es así, y no solo eso, sino que ella hace todo eso sin saber por qué lo está haciendo y con la mera, pero no por eso poca, certeza de lo que está sintiendo en el momento, ¿no? En el momento siente que el tipo no está siendo sincero con respecto a su verdad pulsional, ¿no? Y que todo es una farsa, genuino. Muy bien, sí. Y después de que atraviesa todo esto con Rita, que vimos recién en el recorte, le pasa lo del vagabundo, ¿no? Le pasa lo del vagabundo, y con el vagabundo se encuentra con este segundo dique, limitación, con este segundo golpe a su narcisismo, lo que solemos llamar en análisis como la castración, ¿no? Que es la inevitabilidad de la muerte, ¿no? Él cuando ve morir al vagabundo, ¿no? Ve morir al vagabundo repetidamente una y otra vez, se da cuenta que hay algo con respecto a la muerte que él no puede detener. Y que es justamente lo que él velaba en su posición narcisista. Cuando él intenta todo el tiempo resucitar al vagabundo, sigue estando en una posición de, bueno, yo soy el que puede salvar las cosas. Pero, sin embargo, ya hay algo que va cambiando en él porque ya no se trata solo de su satisfacción, sino que se trata también de lo que le está pasando a otro, ¿no? Entonces, estas dos instancias que suceden en la película, este límite con respecto a la sexualidad y este límite con respecto a la muerte, marcan en él un cambio, ¿no? Un cambio. Un cambio que tiene que ver con aceptar la falta, ¿no? Aceptar que hay algo que no se puede, ¿no? Aceptar que dentro de lo que
él quiere hacer, no puede hacer todo, ¿no? Pero el reverso de esa aceptación es que cuando no todo se puede algo, ¿no? Se puede algo. Y cuando uno habla de que algo se puede, habla en otros términos, ¿no? Habla en otros términos. Y eso es lo que vemos al final de la película. Nos queda un recorte, que es el recorte del final de la película, donde vemos a un Phil cambiado, ¿no? Así que ahora vamos a ver ese recorte. Un par de datos de los que nos gustan a los psicoanalistas. Phil, se llama Phil el personaje principal, igual que la marmota, ¿no? Y que es una analogía clara con feel de sentir en inglés, ¿no? Que es la posibilidad de conectarse con un sentimiento, una emoción. Y también en español hay como un equívoco lindo, que es, él es el señor del tiempo, el señor que cuenta el tiempo en el noticiero, y el señor que cuenta el tiempo en el noticiero queda atrapado en el tiempo, ¿no? Por eso el hechizo del tiempo que mencionaba antes Ana Paula como el título que le pusieron a la película en América Latina, ¿no? Perdón, Nazareno, acá mi hermano acotando, diciendo que como nos habías explicado, que el inconsciente es atemporal. Absolutamente, absolutamente. Sí, me adelanto un poco, pero respondo que cuando sucede algo en el orden del deseo, cuando sucede algo en el orden de una verdad inconsciente que tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, el tiempo deja de transcurrir como transcurría, ¿no? Estar en el tiempo implica estar en el deseo, ¿no? Y cuando Phil llega al pueblo, está fuera del tiempo, ¿no? Está fuera de su deseo, ¿no? Está subsumido por el goce narcisista del que no puede salir y que le impide conectarse con lo que efectivamente está pasando. Por eso digo que está fuera del tiempo, porque el tipo llegó para irse, ¿no? Si ustedes ven la película entera van a ver que al principio de la película ni bien empieza, van en el camión y dice, fíjate lo que dice, sí, bueno, les quería contar que esta seguramente sea la última vez que haga el Día de la Marmota, porque me van a contratar de otro canal de televisión, y el tipo no llegó a hacer lo que estaba haciendo, que ya estaba pensando en que era la última vez que lo hacía y que no lo iba a volver a hacer nunca más, y que era lo que iba a hacer después cuando se fuera, y cuando termina el Día de la Marmota lo primero que quiere hacer es irse corriendo, ¿no? A eso me refiero con que está fuera del tiempo, ¿no? Estar en el tiempo, esto es un tema muy complejo, ¿no? Inclusive mucho más complejo de lo que podamos abordar acá, pero el tema del tiempo es justamente el tema, ¿no?, de la película, que tiene que ver con dónde uno se emplaza, ¿no? Si uno está emplazado en una verdad, o si uno está emplazado en una farsa, en una ironía, en algo que tiene que ver con el sarcasmo, ¿no? Me parece que en el chiste hay algo de ese desplazamiento en el tiempo que hace que su palabra no tenga que ver con el vínculo con otros, ¿no? Que genera una distancia, que no genera una conexión con el otro. Esos son los chistes que él presenta a lo largo de la película. Chistes que separan, chistes que alejan, ¿no? Chistes donde el otro queda allá y yo quedo acá y yo soy el pillo y el otro es el tonto, ¿no? Esas son las formas de comicidad que él tiene, ¿no? Pero son formas de comicidad que están al servicio de estar fuera del tiempo, ¿no? En relación con lo que decía tu hermano, que tienen que ver con estar en un lugar donde no está. Pero bueno, esta es una película con final feliz. Hice un esfuerzo muy grande y saqué el final de la película. Solo vamos a ver algo que pasa casi al final, y después si ven la película completa van a ver el final de todo, que tiene que ver con esto que decíamos del tiempo. When Chekhov saw The Long Winter,
He saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Okay, Bachelors, who's next? Lo que vimos, hablando de lo que estábamos diciendo recién, con respecto a la falta, ¿no? En este recorte vemos que hay un cambio subjetivo en él, ¿no? Vemos que está claramente en otra posición con respecto a lo que él estaba haciendo antes o a la postura que él tenía antes, ¿no? Entonces, creo que tengo un slide porque me pareció genial. ¿Vieron al principio que él en esta secuencia hablaba de una forma con sarcasmo, ¿no? Del pueblo y decía lo contrario de lo que él estaba pensando, ¿no? Ahora, en este último recorte que acabamos de ver, hace un discurso completamente distinto, ¿no? Y dice, lo digo, cuando Yehov vio el largo invierno, vio un invierno sombrío, oscuro y privado de esperanzas, sabemos que cuando Yehov vio... Bueno, por ahí me falta algo. Sabemos que el invierno es solo otro paso dentro del ciclo de la vida, ¿no? Pero aquí, entre la gente de Punxsutawney, disfrutando de la calidez de sus hogares y de sus corazones, no me imagino un mejor destino que un largo y radiante invierno, ¿no? Con lo cual él está vinculando dos cosas, ¿no? Que habíamos dicho que esto era lo central del chiste, vincular dos cosas que en principio no tienen un vínculo, pero que el ingenio del Beats es poder hacerlos cruzar, ¿no? El cortocircuito entre dos cosas. Entonces, el ingenio, la gracia de Phil al principio, que era a través del sarcasmo, ¿no? De decir lo contrario de lo que estaba pensando, ahora tiene lugar a través de la metáfora, ¿no? De decir algo que tiene un significado en un sentido y que toma otro significado cuando se lo trae al pueblo, digamos. O sea, ese mundo que imaginó Yehov, él lo trae a colación de lo parecido que es con este pueblito de gente tan cálida, ¿no? Con lo cual nos damos cuenta que la forma de ligar, el ingenio de ese discurso, la gracia de ese discurso, tiene otro tenor completamente distinto. Porque ¿qué es lo que se pone en juego cuando se emite una metáfora? Lo que se pone en juego es justamente la falta, ¿no? Solo al haber atravesado la falta, es decir, no poder estar con Rita, no poder salvar al vagabundo, darse cuenta que no todo circula alrededor de él, es lo que le permite emitir el discurso con la gracia que tiene, que todos lo aplauden, le dicen que es muy lindo lo que acaba de decir, Rita inclusive se acerca a él, le dice, bueno, ¿querés ir a tomar un café? ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces entendemos que en este modo discursivo que él arrancó de la ironía, el sarcasmo, la farsa, cuando él cambia su forma de, su verdad subjetiva, cambia también la forma de enunciación, y cambia también su gracia, y cambia también la forma de vincularse con el otro, fundamentalmente. Porque lo que vemos cuando termina ese discurso, ¿no? Esa metáfora sobre Yehov para el copete del noticiero, es que dice, no, mira, tengo que hacer unos errands, tengo que hacer unos recados, ¿no? Y dice, pero ¿qué recados? Si nosotros nos vamos hoy, ¿no? Porque claro, ella está en el mismo día, no entiende. Entonces él le dice, no, bueno, tengo que hacer unas cosas. Y ahí vemos cómo él, acá se presenta una cosa muy paradójica, porque él aprende a hacer algo distinto con la falta, ¿no? Él, que todo el tiempo quería utilizar su conocimiento para satisfacerse, se da cuenta que puede utilizar ese conocimiento para salvar al chico que se cae del árbol, para sacarle el señor que se atragantó, ¿no? Se atraganta un señor, entra en el momento que se está atragantando, lo destraba y se va, y antes de irse le hace un chiste. Le dice, si te vas a comer un bife, conseguite unos dientes más afilados, le dice, ¿no? Entonces, ya vemos que la forma en la que circula el chiste ya es distinta. Porque él ya no está en una posición vertical,
en la cual señala desde arriba a los pobres pueblerinos infradotados que él tiene que tolerar durante esa jornada, sino que él mismo se pone a circular dentro de la materia de lo social, dentro de el entramado social. Y ahí es donde vemos justamente cómo cambia la verdad pulsional que se pone en juego en el chiste. Y ese chiste que tenía que ver con la pulsión de muerte, con el destrato, con el desprecio, con tratar al otro como algo inferior, cambia hacia algo que tiene que ver con la pulsión de vida, con lo que tiene que ver con ligar, con lo que tiene que ver con unir, con hacer un entramado, ser parte de un entramado, estar en el tiempo, ¿no? Él decide vivir ese día una y otra vez, haciendo felices a las personas que están ahí, aún sabiendo que esa felicidad es completamente efímera, porque al otro día se van a olvidar todos, ¿no? Y él decide, sin embargo, hacer su gracia en el entramado social, ¿no? Lo cual supone una verdad pulsional que se pone en juego en ese bits, en esa gracia, en ese chiste, en ese ingenio, que es completamente distinta. Y que tiene que ver con dejar de amarse a sí mismo. Rita le decía claramente, yo no te podría amar nunca, porque vos solo te amás a vos mismo. Y el tipo no lo puede asimilar, claro, no tiene ni idea de qué le está diciendo, ni cómo cambiar eso, ¿no? El tipo está pensando nada más que tiene que ejecutar al otro día. Pero cuando cambia su verdad pulsional, cuando se acerca más a lo que es la pulsión de vida, se puede, de alguna manera, vincular con algo distinto, ¿no? Vincular con algo distinto. Con el efecto que nosotros vemos. Con el efecto que nosotros vemos. Que es el efecto que sucede al final del recorte. Que ella dice, voy a pagar el precio de ese señor, ¿no? Sin saberlo, como siempre ella hace todo con lo genuino de quien no sabe todo el recorrido de lo que pasó, ella va y paga el precio de ese señor, ¿no? Lo cual nos lleva a donde quería llegar, que ahora retomo lo que dijo Fer, que es lo que vimos al principio, ¿no? ¿Qué veíamos al principio en la primera publicidad? Veíamos una publicidad que estaba ordenada bajo la siguiente premisa. El precio de un chiste es renunciar a lo que somos. Pero no es renunciar a lo que somos, ahora lo podemos entender a partir de la peripecia de Phil, no es renunciar a lo que somos en tanto dejar el DNI, la precaria arriba de la mesa e irse, ¿no? Es renunciar a la verdad pulsional del sujeto que está ahí en juego, ¿no? Ese es el precio último del chiste. Y por eso tenía tanta importancia para Freud, porque hablaba de una verdad inconsciente del sujeto, que se ponía en juego a través de lo pulsional, ¿no? Y solo a través de lo que pasa en la película y de todas las cosas que vive Phil, puede suponer un cambio subjetivo ahí, ¿no? Puede suponer lo que dice Fer, que es que cambia el significado de lo que está pasando, ¿no? Él puede hacer un chiste con otras personas, ¿no? Que es un chiste que circula entre significantes, decirle, como le dijo al tipo que se estaba atragantando, si te vas a comer un bife, conseguite unos dientes más afilados, y que lo que cambia es el significado de eso, porque hay otra verdad pulsional en juego, ¿no? Hay otra cosa detrás, hay otro tipo de satisfacción, ¿no? El chiste, como decíamos, supone una verdad pulsional. Esa verdad pulsional puede estar al servicio de algo destructivo, ¿no? Por eso el chiste está tan cuestionado, es tan difícil, se dice, hacer chistes hoy por hoy, ¿no? Pero porque lo que está en juego es algo mucho más profundo que la superficialidad del chiste, que es qué es lo que se pone en juego ahí, ¿no? Entonces, lo que sucede en el final de la película es algo muy paradojal, porque lo que nosotros vemos es que si bien Phil sigue siendo el centro de atención, porque en el final de la película es el centro de atención de todo lo que está pasando, es el centro de atención en otras coordenadas, que no son las coordenadas que él tenía al principio de la película. Entonces es mucho más complejo esta satisfacción pulsional, porque al mismo tiempo que se satisface algo de
una voluntad del sujeto con respecto a ser el centro de atención, ¿no? Se satisface con el otro, no a pesar del otro, no usando al otro como un servicio, como alguien que le sirve de una cierta forma utilitaria, sino que es alguien con quien, ¿no? Es algo que circula.